vez más, feliz año nuevo y buenas tardes a cada uno. Qué bueno que tú estás aquí. No es coincidencia, no es accidente, no es suerte que tú estás aquí en esta noche. Dios tiene una palabra para tu vida y Él quiere hablar a tu corazón y tú vas a salir de este lugar cambiado y transformado, retado, con una perspectiva diferente. Esta tiene que ser nuestra convicción, tiene que ser nuestra fe en esta noche, que Dios está aquí y Él está por hablarnos. ¿Alguien está listo para recibir lo que Dios quiere hacer? Vamos a pedir eso al Señor en este momento. Padre Celestial, te bendecimos y te amamos. Señor, sabemos que tú estás aquí. Hemos cantado, hemos adorado, hemos dado. Y Señor, ahora queremos recibir de tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es lámpara y luz para nuestras vidas. Háblanos en esta noche. Declaramos, Señor, que los cielos están abiertos sobre este lugar. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Sabemos que tus ángeles están luchando a nuestro favor, que tú estás aquí, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque estamos comenzando un año nuevo, sentí que era muy importante terminar una serie que comenzamos al final del año pasado. Los miércoles por la noche hemos estado estudiando el tema los secretos de las familias exitosas. El mundo le encanta observar y encontrar cuáles son los secretos para el éxito. Si uno ve a una persona que empieza a tener grandes logros en su negocio, en su empresa, ¿qué es lo que todos los demás quieren saber? ¿Cuál fue tu secreto? ¿Cómo hiciste tantas ventas? ¿Cómo te hiciste rico con esa idea? ¿Verdad? Si ves a una persona que va muy bien de salud y ves un cambio radical en su cuerpo físico, a lo mejor te inspiras a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué te ves tan diferente? Te ves mucho mejor, ¿verdad? Queremos encontrar esos secretos para el éxito. Y lo interesante de la palabra de Dios es de que contiene todas las claves que tú y yo necesitamos para ser personas exitosas. De salud, de finanzas, de educación, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. En cada área de nuestra vida, la palabra de Dios tiene los secretos que tú y yo necesitamos para ser gente exitosa. Ahora, tal vez el éxito no se define como el mundo lo define. Porque hay gente que el puro hecho de que son millonarios, todos los demás los ven como gente exitosa. Puede ser de que se han divorciado 3 veces y van en la 4ª esposa. Puede ser que son arrogantes, puede ser que no tratan bien a los demás, que le falta respeto a todos los demás, pero son exitosos porque tienen mucho dinero. Entonces depende cómo uno lo quiere definir el éxito. Pero nosotros sabemos que Dios define el éxito para nosotros porque Él nos llena de gozo, no una felicidad temporal, pero nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de amor. Y es la definición de Él y de su palabra que nos interesa en cuanto al éxito. No lo que los demás piensan, no lo que el vecino piensa, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de qué es lo importante. Y eso es de honrar a Dios, amarle a Él y amar a los demás. Entonces de eso estamos hablando. Y en esta noche vamos a hablar del tema la transferencia generacional positiva. Quiero comenzar con algo que leí que escribió el pastor Jimmy Evans. La mayoría del material que estoy usando en esta serie viene de un libro que él escribió con ese título de los secretos de las familias exitosas. Y él dice, no existe el padre que no hace una transferencia generacional a sus hijos y a sus nietos. La única cuestión es, ¿será positiva o negativa? En otras palabras, todos nosotros, cada uno, va a tener cierta influencia sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos.
Y es más, nosotros hemos vivido ciertas influencias de nuestros padres o abuelos. La cuestión es, en nuestro caso, si lo que vamos a dejar como influencia, lo que vamos a transferir a la siguiente generación, si será positiva o negativa. Desafortunadamente, creo que la mayoría de nosotros, cuando nos despertamos esta mañana, el primer pensamiento no fue, hoy voy a vivir una vida que traerá bendición a la siguiente generación. Tal vez sí, y si así fue tu mentalidad, qué bueno, pero sabe que a veces la vida empieza a ser bien ocupada, estresante, y tenemos presiones, y somos distraídos y estresados por cosas, y estamos tan enfocados en hoy, que jamás pensamos en cómo estamos afectando mañana. Ahora, para ayudarte tal vez visualmente a entender la importancia de esto, ¿a quién le encantaría si mañana en la mañana alguien toca la puerta de tu casa y dices, ¿quién será a esta hora? Estás casi enojado, pero cuando llegas a la puerta, tienen un cheque de este tamaño, con tu nombre escrito ahí, y tiene tantos ceros que tú ni sabes cuánto dinero es eso, que tú acabas de recibir una herencia de un tío que tú ni conocías, que te acaba de dejar unos 30 millones de dólares, ¿no? Pues, no importa a qué hora de la noche o la mañana tocan tu puerta con esas noticias, tú los recibes con mucho amor y gozo, ¿verdad? ¿Quién no quiere recibir eso? ¿Por qué? Porque alguien te dejó algo que va a cambiar tu vida, que va a tener una influencia. O sea, yo no sé de ti, pero si yo recibo 30 millones de dólares, eso va a cambiar muchas cosas en mi vida. Imagínate, las presiones, preocupaciones, límites que alguno tuviera. No me miran como que estoy loco, hermano. 30 millones va a afectar tu vida también. Yo no estoy diciendo que te va a distraer, que te va a llevar al mundo. Te estoy diciendo que imagina lo que tú vas a poder hacer, los recursos que estarán a tu alcance si tú recibes algo así. Es más, yo creo que para la mayoría de nosotros recibir 30 mil dólares tendría un impacto bastante grande en nuestra vida. Imagínate todas las cosas que vas a poder hacer este año. Si alguien llegara a tu casa y decir, aquí hay un cheque, un familiar que tú no conociste te dejó esto. Tiene una influencia. Obviamente eso será una influencia muy positiva, ¿verdad? Ahora, espero que haciendo un ejemplo así, tan exagerado, te pueda ayudar a entender qué sería lo opuesto. De que llegas a tu puerta, abres y hay alguien y te dice, te quería entregar esta carta para informarte lo que tú acabas de recibir como herencia de parte de tu abuelo. Adicción, vicios, amargura, vicios, heridas. ¿Quién quiere recibir esa carta? No, ahí vas a decir, ¿por qué estás tocando mi casa? Déjame en paz y le cierras la puerta. Nadie quiere recibir eso. Vamos a hablar al final acerca de esas cosas. Muy importante, y algunos van a salir de este lugar con una mentalidad diferente, con una paz en su corazón, de entender el poder de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Pero haciendo un contraste así, de la bendición que uno podría dejar, o otro ejemplo sería si uno llega y dice,
Estoy aquí para cobrarte $30,000 porque tu tío nunca lo pagó y dejó aquí tu nombre. Entonces vine a colectar, vine a cobrar. Nadie quiere eso. Entonces nosotros vamos a pasar a la siguiente generación, sea en el caso familiar a nuestros hijos, o sea de generación a generación, aun si tú no tienes hijos, nosotros vamos a dejar algo para la siguiente generación. La cuestión es si va a ser algo positivo o algo negativo. Si les vamos a dejar una herencia de bendición o una deuda de pecado. Nosotros podemos entender de la palabra de Dios estos conceptos. Proverbios 13:22 dice: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Ahora, tenemos que entender que cuando hablamos de herencia, sí se refiere a dinero. Es la manera más común económicamente de pensar una herencia. Pero es más que dinero una herencia. Una herencia puede ser muchas cosas. Puede ser financiero, pero puede ser también otras cosas. Proverbios 22, verso 1 dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. ¿Tú sabes que tú puedes dejar una herencia de reputación? Es posible que alguien cuando te vea y tú dices: me llamo fulano, dicen: ¿tú eres hijo de fulano? Sí. Y por la reputación de tus antepasados, en ese momento la perspectiva de esa persona o es muy buena o es muy mala. ¿Por qué? Porque una reputación nos sigue y puede seguir a nuestras generaciones. Por eso aquí la palabra de Dios dice: es más importante la reputación que las riquezas. Nosotros podemos pasar una herencia no solamente de cosas financieras o de dinero, pero también de cosas aún más importantes, como valores, principios y amor. Esto es lo que de veras importa. Ahora, en el Antiguo Testamento, y si tú tal vez has escuchado enseñanzas de este tema, hasta hay libros acerca de este tema, con algunos de los cuales no estoy de acuerdo por las cosas que vamos a estudiar en esta noche, la palabra de Dios. Hay mucha confusión acerca de la maldición y cómo los demás tal vez pueden maldecir nuestras vidas. Tú necesitas entender algo para comenzar. Antes de que leemos esto, yo quiero declarar algo que dice el Nuevo Testamento: mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si no tienes ese concepto, hablar de estas cosas tal vez puede provocar mucho temor en ti. Y tú no necesitas tener ese temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y en eso nosotros descansamos y encontramos paz. Pero necesitamos ser un pueblo que tiene conocimiento, que entiende estas cosas y las influencias del pecado. Entonces, en Éxodo, el capítulo 34, verso 6 dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. ¿A cuántas generaciones? A 1000 generaciones. Y perdono la iniquidad. Esa es una palabra muy importante. Iniquidad se refiere a las cosas que se transfieren de una generación a la siguiente. Puede ser pecado, puede ser vicios, cosas así. Alcoholismo es un ejemplo muy común de esto. Eso es una iniquidad. Debo de esperar, pero no puedo aguantar. ¿Alguien aquí se acuerda que una de las cosas que Jesús llevó en la cruz fueron también las iniquidades? Bueno, no te estás emocionando mucho, pero en un momento espero que sí. Dice: y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios perdona todas esas cosas.
Después dice, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Si es primera vez tú leer o escuchar esta escritura, dices, ¿qué pasó aquí? Que Dios habla acerca de una maldición o de la influencia del pecado, el afecto, la influencia del pecado, el efecto de eso sobre la tercera y cuarta generación. Pero no se te olvide lo que dice aquí acerca de su amor inagotable que Él extiende hasta 1000 generaciones. ¿Cuál es más grande? ¿Se acuerda cuando comenzaste a estudiar la matemática como niño chiquito y tenías que contestar la pregunta, ¿3 es más grande que 2? Sí. ¿Verdad? Tuvimos que ir aprendiendo esos conceptos tan básicos. Yo creo que todos aquí entienden que 1000 generaciones es mucho más largo que 3 o 4. Obviamente esto muestra el corazón de Dios. Su corazón es de querer bendecir a nosotros como sus hijos, no de maldecir. La palabra de Dios dice que es el deseo de Dios que todos se salvan y que ninguno se pierde. Y si no formamos esta mentalidad de Dios, entender que Dios es amor, que Él es lleno de amor, que Él quiere lo mejor para sus hijos, entonces te vas a meter en un mundo de mucho temor y condenación. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, el pecado de los padres afecta a los niños. Dice, toda la familia se ve afectada. Así dice esta traducción. Esto es muy obvio. Por ejemplo, voy a tratar de usar un par de diferentes ejemplos porque tal vez con uno no te identifiques, pero con otro sí. Alcoholismo. Emborracharnos es un pecado. Claramente en la palabra de Dios, emborracharnos es un pecado. Si uno vive con un papá alcohólico, la probabilidad de que su vida será afectada por el pecado de su padre es muy, muy alto. Eso es obvio. Eso se entiende, ¿verdad? Esto muestra cómo el pecado, como nuestros pecados como padres, pueden afectar a nuestros hijos. Tal vez es un poquito más práctico de lo que habíamos imaginado. Yo creo que por las películas de Hollywood y por otras cosas de brujería, aún en nuestras culturas, y una creencia tan fuerte en cosas ocultas, ha llevado al pueblo de Dios a creer en cosas y darle demasiado crédito al diablo que él no debe recibir. Por eso te digo, tú como hijo de Dios, como cristiano, tú conoces la palabra de Dios y puedes declarar, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Entonces, un espíritu, un demonio de alcoholismo, aunque no es literalmente definido así en la palabra de Dios, pero un demonio así no va a ir brincando a un hijo inocente nomás porque el papá se metió en ese pecado. Ese hijo, cuando conoce a Jesús, él se hace un hijo de Dios. Y mayor es el que está en ese niño que aquel que está en el mundo. Pero podemos ver cómo la familia entera puede ser afectada por una generación, 3, 4 generaciones. Por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios nos prohíbe meternos en cosas de brujería, hechicería, de las cuales muchas películas de terror hoy en día modernas tienen su enfoque. Una vez mi esposa y yo estuvimos yendo al cine y salimos de una película muy linda, agradable, lo que sea, inocente. Y ella se había ido al baño y yo estaba esperando en el pasillo para que ella saliera y estaba parado yo al lado de otro cine, de otra sala, donde había yo miraba, ¿qué película es esta? Cuando empecé a ver la gente salir. Era una película de terror. O sea, no era, es que yo no sabía, era obvio. Esta va a ser una película fuerte, fea y algo diabólico. Nadie estaba intentando esconder esto.
Y en mi mente yo pensé, ¿quién irá a una película así? ¿Para qué? No entiendo. Empecé a ver la gente salir porque se había acabado esa película también. Y literalmente vi el miedo y la opresión sobre sus caras. Y me quebrantó el corazón. Pero no lo quebrantó tanto hasta cuando vi un niño de 5 años salir de ese cine con sus papás. Les tengo que confesar algo. Me enojé. Literalmente empecé a llorar. Ellos no sabían, no se dieron cuenta, pero yo tenía que aguantar las ganas de acercarme a la cara del papá y en poner manos, en especial la derecha, en su cara, decir, ¿qué acabas de hacer a tu hijo? Exponerlo a algo así. Dice la palabra, toda la familia será afectada. El pecado tiene consecuencias. Ahora, esto es un balance muy delicado. Esto requiere mucha madurez para nosotros como cristianos. Porque vamos a terminar proclamando y entendiendo la libertad que tú y yo tenemos, la protección que tú y yo tenemos espiritualmente por la obra de la cruz y por la sangre de Jesucristo. Pero también tenemos que entender que el pecado afecta la vida. Afecta nuestra vida y afecta las vidas de las demás personas que están a nuestro alrededor. Tú y yo, cuando decidimos cada día, no es una decisión de una vez, cada día cuando decidimos vivir en santidad y en pureza delante de Dios, tenemos que hacerlo para agradarle a Él primero. Pero también tenemos que entender que puede afectar a otras personas. Ahora, ¿por qué digo esto de esta manera? Porque si tu único motivo de vivir en santidad es de que tú tengas miedo que tal vez va a afectar a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, entonces eventualmente, si te cedes a la tentación, te vas a justificar diciendo, lo que yo hago no afecta a nadie. Esto nomás es mío. Y eso es muy peligroso. Y es una mentira del diablo pensar de esa manera. El pecado afecta a los demás. Y una familia exitosa entiende que estamos continuamente transfiriendo algo a nuestros hijos, a la siguiente generación. La cuestión es si va a ser algo positivo o algo negativo. Ahora, en lo práctico, en el mundo, la manera más común de que se habla de una transferencia es de dinero. Es de cómo transferir herencia. Y hay algunas personas muy ricas. Tal vez uno de los más ricos, creo que está tal vez en los primeros 5 más ricos del mundo, tal vez en los primeros 3, es un hombre que se llama Bill Gates. Él fue el que comenzó la compañía de Microsoft y trajo una revolución a lo que es el mundo de las computadoras y todo eso. Ahora, creo que fue el año pasado, que ahora uno de los más ricos del mundo es Mark Zuckerberg, que fue el que creó Facebook. Y él ha hablado de los millones o billones que él va a dar a organizaciones que tienen necesidad y cómo va a hacer ayuda humanitaria. Pero había un estudio, un libro secular que se escribió en los años 90, en el tiempo cuando Bill Gates era uno de los más ricos del mundo. Y supuestamente, yo no conozco los detalles, pero en este libro menciona que Bill Gates decidió que no iba a dar la mayoría de su dinero a su familia, porque él no confiaba qué iban a hacer ellos con el dinero. Entonces él escribió su plan económico y les iba a dar algo, pero no la mayoría para nada. Él lo iba a administrar y dar. Y este autor dijo, qué triste que alguien que ha ganado tanto dinero no siente la confianza en pasarlo a sus hijos. Qué tristeza.
Si uno ha sido bien bendecido, digamos en este caso en lo económico, de no querer transferir eso a tus propios hijos porque dices, no los confío con esto. Y lo que muestra es una falta de discipulado, de enseñar a sus hijos, de explicarles, de enseñarles cómo administrar lo que están por recibir. Entonces un autor decidió estudiar los casos de gente sí muy rica que pudo transferir su herencia a la siguiente generación y de ahí les fue mejor y mejor en cada generación, se fue haciendo más grande la herencia para cada una y encontró algunas cosas en común. Ahora, esto fue un estudio de un hombre secular, no fue algo cristiano, pero muchas de las cosas que él encontró van paralelos con cosas de la palabra de Dios. Entonces, primero, por ejemplo, él encontró de que había un sistema de valores que enseñó a la familia antes de que recibieran su herencia, que les enseñó que el amor para los demás, el cuidado de las personas antes de las cosas es lo más importante. Eso es algo bueno entender. Que si uno recibe dinero y lo ve como un recurso para poder bendecir a más y para poder dar, ahí vas ganando para comenzar. Enseñar a tus hijos que lo que es una herencia no es para uno mismo y para hacerte a ti feliz, sino para ayudar a otros a ser feliz. Entonces, desde el principio, en estas familias exitosas, en cuanto a transferir una herencia de una generación a la otra, se les enseñaba virtudes y principios, y sobre todo lo demás, el amor por otro ser humano. Por supuesto, Jesús nos enseña a amar a los demás. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, Jesús hablando, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Después del amor humano, el amor por otro ser humano, les enseñaba a tener importancia sobre lo que era la herencia intelectual o lo que es recibir conocimiento, de poder enseñar a la otra generación lo que tú has aprendido, para que ellos comienzan ya adelantados con lo que han recibido. La palabra de Dios también nos enseña este principio, de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. En un momento vamos a leer esa escritura, pero nosotros debemos de estar transfiriendo esto a nuestros hijos también. Y también una herencia financiera, por supuesto, después, pero con el propósito de servir a las necesidades de la familia. Entonces comenzaba este estudio notando que ellos enseñaban a los demás cómo tener un sistema de valor y de virtudes para los demás. Segunda cosa que encontró es de que debe haber una visión para el futuro que incluye la próxima generación. Proverbios 29, verso 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Se pierde. Un pueblo que no sabe cuál es la visión. Entonces, cuando tiene que ver con la transferencia generacional, de esta generación a la siguiente, ¿cuál es nuestra visión? Recuerden, estamos hablando mucho más que de cosas financieras. Eso es una parte, pero tal vez no la más importante. Lo que nosotros estamos transfiriendo a la siguiente generación. ¿Cuál es nuestra visión en esto? Se ha dicho, si fallas en planear, planeas fallar. Si tú no tienes un plan para tu familia, para la siguiente generación, tal vez para tu propia vida, entonces no va a haber esta transferencia. Por eso les dije, a veces nos ocupamos demasiado en hoy y jamás pensamos en mañana, y mucho menos en 10 años, 30 años, 50 años. Piensa en tus decisiones y cómo van a afectar a tus hijos, a tus nietos. Porque tú tienes un legado nuevo que tú puedes comenzar. No importa si tú nunca recibiste una herencia de tus padres o tus abuelos, tú puedes ser
el primero en tu familia de comenzar un nuevo legado de justicia, de santidad y de bendición espiritual en tu vida. Ese puede ser tuyo, pero tú tienes que tener una visión de esto. Tú tienes que ver esto. Tú tienes que entender tu lugar en el reino de Dios, de que tú vas a tener una influencia sobre varias generaciones, a menos de que Jesucristo regrese antes. Pregunta: ¿tú tienes una visión para tu familia? Habacuc 2:2 dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Tenemos que escribir la visión. Yo te animo a sentarte un día y escribir claramente cuál es la visión para tu familia. ¿Sabe que mi esposa es muy buena para ayudarme en esto? Porque a veces puedo ser demasiado práctico en las cosas y ella me ayuda a entender y recordar que sí nos importa la creatividad de nuestros hijos. Nos importa que sus vidas sean rodeadas de ciertas cosas y que el ambiente de nuestra casa tenga cierto sentir, porque son los valores de nuestra familia. Tú vas a afectar la siguiente generación por las decisiones y la visión que tengas o no tengas para tu casa. Películas que permites en la casa, videojuegos que permites en tu casa. ¿Sabe qué? Mi papá me ayudó como niño a jugar, a divertirme. Yo disfruté mi niñez. No es como que no tuve ningún juguete, pero había una línea marcada. Yo tenía un Nintendo. Yo estoy entre la generación, ¿no? Entre dos generaciones, los que jamás jugaron videojuegos. Si quieres saber si alguien nunca se acostumbró a jugar videojuegos como niño, nomás míralos cuando lo juegan. Porque no entienden que lo único que tienes que hacer es mover los dedos. Mueven así todo. Están manejando, están jugando Pac-Man y se van moviendo así físicamente. Oye, no tienes que hacer eso, ¿verdad? Pero ahora aún yo me siento viejito porque ahora con los nuevos cosas que hay de PlayStation y esas cosas tienen 40 botones. Tienes que darle así 4 cosas. Yo no entiendo, en Nintendo había 2 botones, ¿no? Así yo crecí, pero yo disfruté eso. Pero ¿sabe qué? Había muchos juegos de Nintendo que yo nunca fui permitido a jugar, otros sí. ¿Por qué? Porque había una visión clara para nuestra casa. En esta casa no se hace esto, en esta casa no nos enfocamos en aquello, en esta casa no es permitido aquello. ¿Por qué? Porque había una visión del ambiente que queríamos tener en la casa. Que tus hijos tengan juguetes, que se diviertan, no es malo. Pero la pregunta es, ¿qué ambiente quieres tú en la casa? Porque esas cosas pueden empezar a transferir ciertas cosas al ambiente que tal vez no quieres en tu casa. Transferencia generacional positiva. Entonces, pregunta, ¿tienes una visión para tu familia? Otra pregunta, ¿qué quiere que sus hijos recuerden de usted después de que se haya ido? Una de las cosas más difíciles para mí como pastor es tener que dirigir, oficiar un servicio de funeral. En ningún caso es motivo de gozo, aun si la persona tuvo 120 años y tuvo una vida muy linda y llegaron 1000 personas ahí para celebrar y recordarlos. La muerte es algo triste para nosotros como seres humanos. Pero le quiero decir algo, es aún más triste cuando se nota que no hay mucho bonito que decir y ves a los familiares como luchando de que, pues, ¿qué decimos? Porque se nota que no hubo muchas memorias tal vez agradables de la vida de esa persona y eso como que me despierta y me hace pensar,
¿Qué se va a decir el día que yo muera? Y tú necesitas hacerte esta pregunta. No es para deprimirte, es más para inspirarte a hacer cada día contar. A que cada día tenga un impacto en las vidas de los demás. ¿Qué se va a decir el día que tú te mueres? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar tus hijos? ¿Cuáles van a ser los recuerdos que ellos van a tener de ti? Porque tú estás teniendo una influencia sobre la siguiente generación. ¿Cuál es? ¿Positiva o negativa? ¿Sabe qué? Tener una visión clara de tu futuro traerá éxito a tu presente. No podemos vivir nuestras vidas como 20 años adelantados, ¿no? Decir, no, ya me jubilé. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 35. No, es que ya estoy mirando mi futuro, pastor. Bueno, ese es tu futuro. Pero piensa eso por un momento. Si tu deseo es jubilarte a tal edad, eso va a afectar la manera que trabajas hoy. Porque una visión clara para tu futuro va a afectar el día de hoy. Va a afectar tu presente. Otra cosa, cada generación debe de ser discipulada como administradores responsables de lo que han recibido. Mencioné hace un momento esta escritura, es en Deuteronomio 6, versos 6 al 9, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Nosotros enseñando, discipulando a nuestros hijos continuamente. Enseñándoles cómo administrar, cómo vivir. Porque esa información lo necesitan y lo necesitan de ti. Padre, enseña a tus hijos cómo ser un hombre. Madres, enseña a tus hijas cómo ser una mujer. Ellos no necesitan aprender eso de revistas, ni de películas, ni de los amigos en la escuela. Necesitan aprender eso de sus hijos. Perdón, de sus padres. Estaban poniendo atención, nomás quería checar. Ah, qué bueno, qué bueno. Los hijos necesitan recibir esto de sus padres, no de otros niños, no de ninguna otra fuente. Necesitan esto de sus padres. Es el ejemplo que necesitan. Esta es parte de esa transferencia. Yo como hombre transfiero a mi hijo qué es lo que quiere decir un hombre. Entonces, si mi hijo ve a sus hermanas poniéndose maquillaje y dice, yo quiero poner eso, yo digo, no, hijo. ¿Tú ves a papi poner maquillaje? No, es que tú y yo somos hombres, no usamos eso. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Y puede suceder en cualquier casa, en cualquier situación. Son cosas muy básicas, pero en ese momento yo acabo de discipular a mi hijo, le acabo de enseñar la diferencia entre un hombre y una mujer. Y te estoy diciendo algo. Hace como 30 años se intentó en las tiendas, yo no sabía eso, que hubo este mover en los años 70, bueno, hace 40 años ya, en los años 70, de no hacer una distinción de la sección de niños y de niñas en las tiendas de juguetes. Intentaron mezclar todo para decir que todos eran iguales y todos iban a tener los mismos gustos. Y yo sé que me acabo de meter en algo bien controversial, pero bueno, ya que me metí ahí me quedo por un segundo. ¿Y sabe qué? Fracasó horrible. Porque los niños se confundieron, ¿dónde están mis juguetes? Y se dieron cuenta que no les gustó a los niños ni a los papás. Pero otra vez, si no lo has notado, lo vas a seguir notando, que el mundo va a tratar de redefinir que hay una diferencia entre un hombre y una mujer.
Hermanos, eso no es de ser progresivos y modernos. Eso es burlarse de la creación de Dios. Dios hace a un hombre para vivir de cierta manera y ver la vida de cierta manera, y hace a una mujer y no la hace menos, pero la hace diferente. Y esto es parte de su bella creación. Y hay un mundo que quiere confundir esto, comenzando con su identidad, de si es hombre o mujer. Yo no pude creer esto, pero una conferencia para pastores nos hicieron saber el año pasado que se acaba de celebrar un campamento de niños donde pueden llegar y cambiar, si piensan que son niños, que ahora pueden actuar como niña o viceversa. Si nacieron como niño, pueden vivir el resto de su vida como niña, y dan talleres de cómo hacer este cambio. Hermanos, esto no es para personas de 18 años, estoy hablando de niños de 7, 8 años de edad. El enemigo quiere confundir y quiere que nosotros como padres no enseñemos correctamente a nuestros hijos las cosas más básicas. Pero tiene que haber una transferencia de una generación a otra. Acaba de explicarnos esto la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos su identidad por medio de la palabra de Dios. ¿Quiénes son en Él? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que hacer esta transferencia. Ahora, es muy posible que tú estás sentado aquí hoy y cuando tú escuchas este tema, sabes que tus papás o tus abuelos tal vez no sirven o no servían al Señor. Es más, tal vez puedes recordar de vicios, de pecados, de cosas feas en los cuales ellos estaban involucrados. Y el enemigo quiere traer temor a tu vida y decirte que tú estás viviendo bajo una maldición. Les expliqué al principio de esta enseñanza esta noche que el pecado sí afecta a los demás que están a nuestro alrededor. Y el pecado trae condenación. Y eso es de una generación a la siguiente. Pero hermanos, tengo buenas noticias para ti en esta noche. Segundo de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Quiere decir que cuando alguien toca la puerta y te entrega un papel que dice tú tienes una deuda de pecado que viene desde hace 5 generaciones en tu familia, tú puedes decir no, alguien canceló esa deuda, Él se llama Jesucristo, ya yo soy una nueva generación, yo ya tengo una nueva herencia. Y tú no tienes que vivir bajo temor, y tú no tienes que vivir bajo condenación. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú y yo no estamos bajo la ley. La ley sí fue algo difícil, duro, feo. Es difícil, por eso decían los discípulos, ¿cómo vamos a poner los gentiles bajo esa ley que nosotros no pudimos aguantar? Porque era difícil y duro. Pablo entendía esto. En Romanos 5, 6 y 7 él hablaba de que él no pudo vivir en santidad. Él necesitaba un Salvador. Y por eso comienza Romanos 8:1 diciendo: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La vida antigua ha terminado. Y las maldiciones de la ley, Cristo Jesús los tomó en la cruz. Él tomó sobre Él nuestra iniquidad. Él tomó sobre Él nuestra enfermedad. Él tomó sobre Él nuestros pecados. Y eso incluye los pecados del pasado y de nuestros antepasados.
Recuerda que aún Éxodo, libro de la ley, capítulo 20, verso 6 dice: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Tenemos una nueva identidad. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo. El pasado y la herencia de pecado, de maldición, se corta en ese momento. Ahora, si uno hace la pregunta, entonces, ¿existe una maldición generacional? Sí. ¿Hasta dónde? Pues para los que no conocen a Cristo Jesús, existe. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador y si su sangre no te ha redimido y no te ha perdonado de tus pecados, sí existe una maldición generacional. Bueno, ¿desde dónde? ¿Del abuelo? ¿Del papá? Sí, del papá. ¿Del abuelo? Sí. ¿Y qué tal hace 4 o 5 generaciones? También. Puedes regresar esa maldición generacional hasta Adán. Es la verdad. Porque nosotros nacimos en lo natural, con una naturaleza pecaminosa. Nosotros teníamos sangre contaminada. Pero ahora hemos sido adoptados y hemos nacido de nuevo. Y con ese nacimiento de nuevo, ahora corre otra sangre en nosotros. Y es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Porque tu sangre, no importa si te ves exactamente como tu mamá, tu sangre vino de tu papá. Pregunta a cualquier médico o científico. Tu sangre vino de tu papá. Entonces, cuando Jesús nació, la razón que era importante que Él naciera de una virgen es porque necesitaba de nuevo redimir la sangre. Y su sangre fue sangre pura, no sangre contaminada, como la tuya y la mía. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo, una nueva vida ha comenzado. Hemos nacido de nuevo. Y en ese momento, todo lo que vino de nuestro papá, de nuestro abuelo, de hace 10, 15 generaciones, se cancela en un momento. Entonces, si tú quieres romper la maldición generacional, invita a Cristo a ser el Señor de tu vida. Pide a Jesucristo que Él te perdone de tus pecados y proclama la verdad del Señor. El enemigo ha querido asustar y tormentar muchos de ustedes. Y cada vez que tú piensas o tú ves, aún recordando a tu abuelo o tu tío, no sé quién, tú empiezas a dudar quién eres y qué es tu identidad. Estoy aquí para decirte que para los que están en Cristo Jesús, tenemos una nueva herencia, tenemos una nueva bendición para nuestras vidas. Te recuerdo lo que dice Efesios 2. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón a los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de
de Dios igual que todos los demás. Eso se refiere a cuando estábamos bajo una maldición generacional. Pero verso 4 dice, pero Dios. Pero Dios. En otras palabras, así era antes. Así era tu vida antes. Así fue tu identidad antes. Así fue la maldición de la cual estabas viviendo antes. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Tú no estás bajo una maldición. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Tú ahora has recibido cada bendición espiritual y estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Esta es nuestra herencia, y es la herencia que podemos pasar a la siguiente generación. Ponte de pie conmigo. Se dice que cuando una persona repite una mentira varias veces, esa mentira lo empiezan a creer como verdad. Y yo creo que el enemigo ha querido confundir, condenar y asustar a muchos que están aquí. Estoy aquí para decirte que si tú has hecho al Señor Jesús el Señor de tu vida, si Cristo es el Rey de tu vida, si Él te ha perdonado de tus pecados, tú eres libre de cualquier maldición. No me importa si fue de tu papá, no me importa si fue a través de brujería. Mayor es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Tú no tienes nada que temer. Jesús es tu Señor y tú eres un hijo de Dios. Ya no eres esclavo al pecado, ya no eres esclavo a la ley. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres libre. Tú eres libre. Ahora, algunos tal vez han sido asustados por este principio. Aquí viene una palabra de reto de tu pastor. Otros lo han usado como un pretexto. Han dicho, pues mi papá fue así, mi abuela fue así, mi tía fue así, es que eso está en mi familia. Oh, no. Ahora tú tienes una nueva familia. Es la familia de Dios, porque tú has sido adoptado, trasplantado a otra familia. Y en esta familia hay una mentalidad diferente. En esta familia hay gozo, paz y amor. En esta familia hay libertad. En esta familia la presencia de Dios fluye y ministra en nuestras vidas. Esta es una casa nueva donde tú vas a vivir. Es en el reino de Dios. Yo quiero que tú hagas una proclamación conmigo muy sencilla, si es de que estás de acuerdo. Entonces yo lo voy a decir primero, después tú lo repites. Yo no puedo forzar a nadie a decir estas cosas, es más, no debo de. Esto tiene que nacer en tu corazón. Pero si estás de acuerdo con lo siguiente, yo quiero que lo repites después de mí. Bueno, y déjame decir algo, por amor a los demás que tal vez no conocen a Cristo todavía. Yo quiero darte esa oportunidad de una vez. Porque la primera proclamación que íbamos a hacer es que Jesucristo es el Señor de mi vida y de que mi Padre Celestial me ama y me ha adoptado a su familia. Tal vez tú estás aquí y no puedes decir eso porque no sabes cómo eso sucede.
Sucede por creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Pedirle a Él que Él te perdone de tus pecados, porque Cristo murió en la cruz para darte perdón a tus pecados. Entonces, por favor, voy a pedir que cada uno cierre sus ojos por un momento, porque yo no quiero que nadie quede afuera de esta proclamación. Si estás aquí, quieres que Jesús sea el Señor de tu vida y quieres ser adoptado a la familia de Dios y que Dios te perdone de todos tus pecados por medio de la sangre de Jesucristo, levanta tu mano bien en alto. Yo quiero dirigirte en una oración para los que necesitan hacer esta proclamación. Alguien va, si esta es la primera vez en tu vida que tú vas a hacer esta oración, por favor levanta tu mano bien en alto. Yo quiero dirigirte una oración. Aquí hay una mujer, gracias a Dios. ¿Alguien más que quiere hacer esta proclamación? Ok, los que tienen ahí atrás también, varias personas. Levanta su mano bien en alto y declara después de mí: Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Purifícame y lávame. Hazme una persona nueva en el nombre de Jesús. Recibo tu amor. Soy tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a dar un aplauso al Señor por estas personas. Gracias a Dios, celebramos contigo. Ustedes que acaban de hacer esta oración, yo quiero hablar contigo al final, y otros líderes. Nosotros queremos platicar contigo nomás unos 5 minutos, pero es muy importante. Pero ahora que hemos dado esa oportunidad a todos aquí, vamos a hacer la siguiente proclamación. Si estás de acuerdo conmigo, te invito a levantar tus manos y hacer la siguiente declaración: yo soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. Mis pecados han sido perdonados. Mi Padre Celestial me recibe y me ha adoptado en su familia. Yo soy libre del pecado, del pasado. Soy hijo de Dios. Recibo las bendiciones que mi Padre ha preparado en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestra voz y declarar este coro: ya no estoy en esclavitud. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no estoy en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Ya no estoy en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Ya no estoy en esclavitud. Yo soy hijo de Dios. Esta libertad vamos a transmitir a nuestros hijos. Vamos a enseñarles la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejemplo de oración y de lectura de la palabra y cómo acercarnos a la presencia de Dios en adoración. Como dije al principio, algo estás transmitiendo a la siguiente generación. La pregunta es si es algo positivo o algo negativo. Dios te va a equipar para poder transferir bendición. Bendición. Bendición.
Dios te ama tanto. Él va a llenar tu corazón de tanto amor que todos lo van a sentir y lo van a poder recibir. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Gracias, Señor. Podemos tomar un segundo y decirle gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres libre. 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 Declaramos la verdad del Señor Jesucristo. Es mayor que las mentiras del enemigo. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces a Cristo. Hay alguien que está en este lugar, en este momento, que ha creído tantas mentiras del diablo. Es más, has aceptado esas mentiras y las has hecho tu realidad y tu verdad. En esta noche Dios está sanando tu corazón. Él está renovando tu mente. Estás teniendo un encuentro con la verdad de Jesús, de la misma manera que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en camino a Damasco. Y una luz de revelación está iluminando en tu corazón en este momento. Y Dios está sanando años y años de heridas, años y años de mentiras. Y lo está reemplazando con su verdad, con su amor, con su sanidad. Porque es lo que hace nuestro Dios. Él sana. Él sana. Él sana. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén.